Hola, mi nombre es Nancy Galeas, estudiante de la carrera de Ingeniería en Ciencias Acuícolas. En esta ocasión, cursando la clase de Patología Acuática. Hoy les voy a hablar sobre las enfermedades de moluscos bivalvos. Primero, ¿qué son los moluscos bivalvos o cuáles son? Son aquellos que se caracterizan por tener el cuerpo aplanado y tener dos conchas unidas en el dorso que cubren por completo el cuerpo del animal. ¿Y cuáles son uno de los más comunes o de los que más conocemos? Tenemos las ostras, las almejas, los mejillones y los curiles. Vamos a hablar sobre las enfermedades, ¿verdad? El desarrollo de las enfermedades en muchas ocasiones se desencadena por un aumento de la susceptibilidad de las larvas a las infecciones debido a los factores de estrés externos, como variaciones en la calidad del alimento o del agua, contaminación por exceso de restos orgánicos. Sabemos que muchos de estos factores son los que influyen para las enfermedades. No son los factores los que la causan, pero sí influyen en la infección de muchas enfermedades. Vamos a hablar sobre las enfermedades bacterianas. Estos brotes de enfermedades afectan tanto a las fases larvarias como a los adultos cultivados en un medio natural. No existe una fase en donde no se desarrollen esas enfermedades o en la que más se desarrollen, porque esas enfermedades bacterianas se pueden dar tanto como en la primera fase o en la última. Dentro de esas tenemos lo que es la vibriosis. La vibriosis sabemos que es un patógeno importante porque causa muchos daños no solo en moluscos, sino que en crustáceos, en varias especies marinas, ¿verdad? En la vibriosis en moluscos, los signos que observan son la distensión y el desprendimiento del velo, la aparición de estrías en el cuerpo y para terminar con mortalidades por encima del 70%. Esto significa que la vibriosis en moluscos causa un gran efecto negativo, ¿verdad? También tenemos dentro de las enfermedades bacterianas, aquellas que son causadas por pseudomonas, para mencionarlas, ¿verdad? Que son capaces de producir una coloración rosa y también que causan un desarrollo anormal o mortalidades en el organismo. Ahora vamos a hablar de la enfermedad del anillo marrón, causada también por un vibrio. Esa fue la primera enfermedad de la etiología bacteriana demostrada en almejas adultas y se caracteriza por perturbaciones en el proceso de calcificación y la aparición de un depósito marrón en la cara interna de las valvas del molusco. En esa imagen podemos observar, ¿verdad? Un molusco que es afectada por el anillo marrón. Aquí en la parte interna se puede ver lo que es este anillo, ¿verdad? De igual forma, esta enfermedad está asociada a mortalidades masivas de más del 50% en almejas. Tenemos otra imagen, ¿verdad?, de lo que es la enfermedad del anillo marrón. Este se localiza en el compartimiento periférico de la superficie interna de las valvas, que sería ese, ¿verdad?, el compartimiento interno de las valvas donde está localizado el anillo marrón. Este está constituido por tres elementos que lo delimitan, que son el borde palial, el borde de la concha y el periostraco libre, denominada la lámina periostracal. Aquí podemos ver la histología, ¿verdad?, de la enfermedad. Lo que observamos en esta primera imagen es la desestructuración de la monocapa epitelial. Aquí tenemos la infiltración hemocitaria y la pérdida del epitelio. En algunos existe un proceso de reparación de la concha en caso de el anillo marrón, ¿verdad? Y para poder prevenir o tener medidas de control de esa enfermedad, lo que hacemos es aplicar o tratar de implementar medidas terapéuticas en parques intermareales. Continuamos con la perkinsosis. Aquí tenemos, ¿verdad?, un organismo afectado por perkinsosis. Esos efectos de la infección sobre
el sistema inmune de algunas especies hospedadoras son la disminución de la capacidad fagocítica, inducción de lectinas, inhibición de especies reactivas de oxígeno, inhibición de la apopsis. El Perkinsosis, estamos hablando, ¿verdad?, de protozoos, de parásitos, que también causan un gran porcentaje de mortalidad a todos los organismos infectados. ¿Cómo podemos diagnosticar esa enfermedad? Tenemos tres formas. Una es la visualización del parásito en el hospedador. La segunda es la incubación de tejidos. Y tres, la aplicación de técnicas moleculares de ADN. Y para saber nosotros cuál vamos a utilizar para poder diagnosticar esa enfermedad, todo depende del programa de vigilancia previo que se tenga para determinar cuál será la mejor, ¿verdad? En esta enfermedad, la temperatura y la salinidad influyen en la infección del parásito. Continuamos con marteliosis. Esta enfermedad ha causado grandes e importantes pérdidas económicas en el sector de la acuicultura. Y también, ¿verdad?, es una de las causas importantes de la mortalidad de las ostras en verano en la costa atlántica. Es un patógeno de declaración obligado por el listado de la Organización Mundial de Sanidad Animal, ¿verdad? Y no solo afecta a bivalvos, sino también a una variedad de invertebrados. Esa enfermedad lo que afecta es el sistema digestivo y el sistema reproductor. Continuamos con las enfermedades causadas por Haplosporidia. Esta constituye un pequeño grupo de endoparásitos histoicos y celoicos que forman esporas e infectan mayoritariamente invertebrados marinos. Se caracteriza porque cuenta con dos estadios. Primero, el estadio de plasmodio, que se reproducen por plasmotomía, y el estadio de espora, probablemente que genera resistencia, ¿verdad? De muchísimas especies que existen, aproximadamente 17 de ellas infectan y causan daño a los moluscos bivalvos. Dentro de ellas, de las más importantes o de las que más causan daños, tenemos la Haplosporidia nelsoni, ostrea y exitios. Esto provoca grandes efectos negativos en las poblaciones de moluscos. Lo que vienen a dañar es el tejido epitelial y el tejido conjuntivo, que causan anomalías en la concha, depósito de conquiolina en las caras internas de la superficie de las valvas. Y el método de diagnóstico es por histopatología, porque esta nos brinda una mayor información o información más amplia, ¿verdad? Continuamos con los metazoos, las enfermedades causadas por los metazoos. La patología ocasionada puede ser severa dependiendo de la masividad de la invasión. Sabemos que cualquier enfermedad, el daño se va a determinar por qué tanto afecta a nuestro cultivo. Cuando los túneles excavados por alguno de esos organismos alcanzan la superficie interna de la valva, se observan pústulas de color amarronado que representan capas de conquiolina, ¿verdad? En esta ocasión tenemos en la primera imagen lo que es hoyos en la superficie externa cuando ya está enfermo, ¿verdad? Y aquí tenemos la pústula amarronada que se menciona, ¿verdad? Y esta enfermedad lo que nos causa, aparte de los daños, ¿verdad?, a nuestro cultivo, aparte de la mortalidad que puede causar, es que disminuye el valor comercial del organismo, ¿verdad? Porque sabemos que todo eso, la mayoría es un comercio, ¿verdad? Es una industria. Así que esta enfermedad lo que hace es reducir el valor comercial. Y aquí hemos mencionado las enfermedades más importantes, no son las únicas. Y sabemos que de las importantes de las mencionadas hay variaciones de las mismas, ¿verdad? Y es una cantidad enorme que existe. ¿Y cuáles son las estrategias de lucha frente a las enfermedades de moluscos bivalvos? Para minimizar los riesgos de introducir una enfermedad infecciosa en una zona libre de dicha enfermedad, han de seguirse procedimientos rigurosos para impedir la entrada de individuos portadores del agente infeccioso, porque no queremos llevar el agente infeccioso a un lugar
que está libre de cualquier patógeno. Por eso es importante seguir los procedimientos estipulados. Dentro de esas medidas, ¿verdad? La importancia es reducir o limitar la gravedad que puede causar. ¿Y qué es lo que podemos hacer para reducir y evitar? Modificación de la gestión de pesquería y de los procedimientos de cultivo. Identificar cuáles son los puntos de riesgo que pueden causar, perdón, infección y tratar de corregirlos y de cambiarlos. Aparte de eso, es indispensable los tratamientos terapéuticos para sanar al individuo. No solamente es erradicar, no solamente es evitar, sino que también sanar, pero tratar de erradicar la enfermedad, porque de nada nos sirve que tratemos a los individuos enfermos, pero no lo erradiquemos. Significa que probablemente dentro de un tiempo vamos a tener un nuevo brote. Minimizar el efecto negativo y los altos índices de mortalidad que pueden causar. Y hacer todo lo que esté en nuestro alcance, ¿verdad? Para evitar el contagio de cualquier tipo de enfermedad. Y pues esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.